Todo esto eran lugares de combate, fíjese. Todo esto. En el Franco. Bueno, nos van a dar un poquito de historia. Ujú. Aquí donde está ubicada la escuela, Ahí era como un destacamento, un campamento de la FAL. Siempre cuando nos traían de combate de allá de la parte de los mazariegos para acá, veníamos a parar aquí cuando veníamos replegándonos, ¿va? A veces hasta aquí llegábamos, luego volvíamos a retomar de nuevo los campamentos, ¿va?, que habíamos dejado. Pero este era un lugar como ya cuando uno iba buscando para la parte norte, depende cómo se ponían los combates. Bueno, de hecho aquí hubo un combate con los paracaidistas, ¿verdad? Aquí en esta zona. Los desembarcaron ahí en el campanario porque teníamos al Belloso encerrado allá abajo, allá por Salitre. Entonces, en apoyo al Belloso, desembarcaron un escuadrón de paracaidistas. Vinieron, cayeron ahí, pero nosotros esperábamos que bajaran sobre el Gramal, pero no bajaron sobre el Gramal, sino que se fueron, se vinieron por todo el filo a salir aquí. Aquí estaba el puesto de mando y había un seguridad del puesto de mando que andaba arriba buscando unos racimos de guineo para hacer una sopa para todos, ¿va? Y en eso apareció los paracaidistas enfrente, por ahí arriba. Ya más adelante les explico. Ahí venían y los vieron y se fueron. Y este camarada quedó perdido. Cuando él venía y oyó la bulla, pero él creyó que era el puesto de mando, ¿va? Pero no, ya eran los paracaidistas. Aquí murió ese camarada, ¿verdad? De indicativo, de apodo Cachada, ¿verdad? Aquí murió, aquí en este lugar. Hoy aquí es una escuela, y aquí en La Fincona. Nosotros conocíamos como La Fincona, Ahí vamos ¿verdad? Hoy. buscando el sector del Roblar, el Pacayal, el Campanario, el Chino, el Gramal. Cerro WhatsApp haciendo un video. Aquí estamos con el sargento Código. Vamos a hacer un video de un combate con el batallón Belloso, otro Viri, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo para el combate, ¿verdad? Mi respeto para los camaradas, igual que la Tracato, Bracamonte. Una vez nos mandan a nosotros a traer abastecimiento en esa parte de abajo, parte de ahí nos abastecíamos. Y nos fuimos a hacer abastecimiento. Bueno, creo que andábamos 50, algo así en ese abastecimiento. Y bajamos por un lugar que nosotros le llamamos ahí sobre los Mazariegos, arriba del Salitre, que se llama la Brecha Nueva, le llamamos nosotros, porque era un camino que teníamos sobre un filo. Entonces fuimos a traer abastecimiento y bien, veníamos con todo, nos ponían a algunos dos quintales de frijoles, a otros 2 quintales de maíz. Entonces ahí veníamos con las mochilas cargadas, otros traían macarrones, otros, bueno, todo lo que necesitaba, arroz y lo que nos daban de comer en eso. Entonces subiendo, cuando veníamos de regreso, nos encontramos que del lado de Chanqueso nos habían atravesado el camino a nosotros, bueno, habían atravesado el camino y nos quedamos pensando qué es lo que había pasado, qué pasó en esto, qué pasa. Entonces empezamos a ver, botamos las mochilas con el abastecimiento y empezamos a ver 30 metros o 20 metros al sur y 20 metros al norte de la brecha. Y encontramos una brecha bien pateada. Habían pasado alrededor de 150 efectivos del ejército, ¿verdad? Hasta ese momento nosotros no sabíamos nada. Entonces, bueno, llegamos al lugar de la cocina, donde estaba la cocina, donde nos abastecían, donde nos hacían la comida. Ahí siempre quedaba uno, como dicen, hablando entre camaradas, más platicando, contando chistes, contando cosas de la guerra, bueno, lo mismo que vivían. En eso nos quedamos ahí. Bueno, tipo 2 de la mañana nos vamos a dormir, ahí dejábamos todo, el abastecimiento. Nos vamos a dormir tipo 2 de la mañana y ven, a las 6 de la mañana empieza a tronar un combate abajo, unos 300 metros de nosotros, arribita de la iglesia del Salitre. ¿Quién había pasado allí? Era una compañía del Belloso que nos había metido de noche y no nos habíamos dado cuenta. No había ninguna comunicación, no había nada en rastreo que funcionaba. En ese momento no había ninguna información de qué unidad estaba ahí. Entonces, a las 6 de la mañana empieza un combate con una unidad de columna de nosotros. Vea que eran unos niños prácticamente. Ahí estaba el Cusuquito, un ciputito, un niño bien chiquito, que acaso creo que tenía creo que 16 años o 15, no sé. Fue el combate con ellos, ¿verdad? Era el Belloso, ahí nos dimos cuenta que era el Belloso.
Entonces vienen a todo eso, sube la gente, todos los jefes del puesto de mando corriendo, aunque cada salir de ahí de la zona, ¿va? Porque el combate estaba nutrido y nos pide, llega el comandante Chepón y le pide a Vladimir que tomara esa posición inmediatamente, que la fuéramos al rescate, fuéramos a ver qué pasaba ahí. Entonces salimos, creo que éramos 10 de fuerzas especiales, ¿verdad? Éramos 10 camaradas. Eh, Llegamos al lugar, empezamos a ver, empezamos a hablar con la unidad que estaba en ese momento y nos dice que ahí venía el enemigo, ¿verdad? Ahí venía el ejército. Entonces, al empezar, al empezar a bajar al lugar, empezamos a oír voces, voces y voces, ¿verdad? Y lógicamente ahí estaba el Belloso. Estaban reorganizando para seguir el combate. Entonces en ese momento empieza el combate. Entonces empezamos a meterlo y nos empezamos a agarrar. Empieza el combate, empieza el combate. Inmediatamente empiezan los primeros disparos y empieza aquella gran bulla, aquel grito al menos yo al Belloso leí ese grito que decían ahí, 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 o una cosa así, ahí, ahí, algo gritaba. Entonces, ahí cuando nos empezaron a querer envolver, ¿verdad? Ahí empezó el problema, ¿va? Porque nosotros andábamos unos bolsones llenos de explosivos, algunos caños galvanizados que nos habían sobrado de la ofensiva, los andábamos ahí. Nosotros siempre usábamos mucho explosivo, unas cargas de 800 gramos, que eran muy potentes, ¿verdad? Bajaban la moral de cualquier persona, de cualquier combatiente. Entonces empieza el combate y nos empezamos a agarrar, ¿va? Y empezamos. Un rato lo llevábamos para abajo. Nos vamos desbarrancando, los vamos dejando, los vamos llevando, los vamos. Ahí en un momento habían cuatro muertos del Belloso. Algunos camaradas que tuvieron el Belloso deben de recordar ese combate. Creo que fue en diciembre del 90, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, diciembre del 90, algo así. Hay por unos 16, una cosa así. En ese combate se fue dando hasta que, bueno, lo logramos recular. Al tenerlos ya que digamos así como dicen, se nos corrieron, el combate estaba fuerte. Allí habían 4 camaradas del Belloso muertos arriba, más 2 que habían quedado abajo, incluido un sargento, pero el sargento jefe de patrulla. Al pasar eso, inmediatamente nos meten la aviación, nos meten los A-37, nos tiran un par de bombas, cae una bomba en un palo de Conacaste, ¿verdad? Y salimos corriendo pues a buscar lugares donde protegernos. Nos protegimos y luego a tomar las posiciones de nuevo. En eso estábamos cuando de repente en apoyo al Belloso desembarcan un escuadrón de paracaidistas en el campanario, ¿va? Que lo tenemos aquí enfrente, aquí arriba, ¿va? Estamos casi un poquito abajo, pero desembarcan un escuadrón de paracaidistas para que fuera en apoyo al Belloso, ¿verdad? Que estaba sufriendo, que tenía las bajas en ese momento, pero entonces vienen, nos sacan a nosotros del lugar. Ya ahí, ya venía la otra compañía del Belloso que venía, no sé, estaba por el lado de Chanqueso, por esa zona, pero estaban en la misma ruta. Venía la otra compañía en refuerzo. Entonces cuando cuando nosotros salimos, porque nos sacan a nosotros, porque en ese momento habían tirado los paracaidistas en el campanario y nos mandan a cubrir al lugar que se llama Gramal, ¿verdad? Ahí nos mandan a cubrir y porque supuestamente iban a bajar los paracaidistas. Ya el puesto de mando de nosotros se había salido, entonces nos habían mandado, estaba en el Mangón Fregel, porque está enfrente de aquí, habían pasado el puesto de mando para ahí y nos mandan a nosotros a cubrir arriba, ¿verdad? A Gramal, pegado al campanario, el peñón ese abajito. Entonces el escuadrón de paracaidistas no baja por ese lugar donde nosotros esperábamos, sino que se va por todo el filo, ¿verdad? Aquí por esta parte de atrás que se ve aquí, se va por toda la parte del filo y el puesto de mando de nosotros estaba aquí abajo.
Entonces, al pasar eso, eh, unos compañeros que nosotros le llamamos postas, un compañero que estaba de posta, vio que iba bajando la columna de los paracaidistas, iban los paracaidistas. Cuando vio él que iba bajando la columna de paracaidistas, en vez de ellos hacerles unos disparos para que un compañero que era de seguridad del puesto de mando andaba aquí en esta parte de abajo buscando unos guineos para hacer una sopa, no reaccionan así, sino que les dicen, vienen ahí, entonces inmediatamente lo que deciden es, vámonos. Y se les olvidó que el compañero estaba arriba. Lógicamente, cuando este compañero baja con el racimo de guineo, ya no estaba el puesto de mando ahí, sino que estaban los paracaidistas, ¿verdad? Ya el puesto de mando de nosotros iba como aquí unos 500 metros abajo, por la casa del Franco. Entonces ahí muere este camarada en esa misma fecha, en ese mismo combate que viene, y ese fue el mismo día, todo. Lógicamente el Belloso, ya llega el refuerzo del Belloso arriba del salitre, sacan sus muertos y sigue, el Belloso sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, sigue avanzando para la parte norte del salitre. Entonces, en ese momento nosotros nos quedamos cortados, ¿verdad? La unidad de nosotros que estaba en el filo que nosotros le llamamos el amate mando, ya no pudimos pasarnos para este lado. El puesto de mando se había ido a Palo Grande, al norte. Entonces ellos pedían que nosotros nos pasáramos porque no había ninguna seguridad con el puesto de mando. Pero nosotros no pudimos pasar porque ya nos habían bloqueado, no podíamos pasar, ya los paracaidistas estaban de este lado, no podíamos. Entonces decidimos bajar por esa quebrada, que es la misma quebrada donde fue el combate con el Atlacat. Por esa quebrada nos hemos tirado para abajo a salir a la esplanada. Intentamos subir por esta parte así, para arriba, pero resulta que cuando nosotros intentamos subir, los paracaidistas nos levantan, como dicen en términos de guerra, puro granadazo. Entonces ahí nos tocó que regresarnos de nuevo. Entonces no podíamos pasar por ahí. Y el puesto de mando nos necesitaba ahí en Palo Grande, que estaban del otro lado. Pero como al no poder pasar, nos regresamos y nos vamos para el Quemado, donde estaba el otro resto de tropas nuestras, los otros campamentos. Y nos piden que nos bajemos a Montepeque a traer abastecimiento y regresáramos allá. Pero como el puesto de mando estaba de la parte norte del cerro, en Palo Grande, y no había, estaba con los compañeros de la RN, pero necesitaban gente de nosotros. Entonces, como al no poder pasar nosotros, vienen y al no poder pasar nosotros, nos vamos para el Quemado, nos quedamos, ahí en el Quemado seguían los combates, porque el Belloso también estaba en la zona, estaba por todos lados. Entonces, bueno, empecé el combate, estaba por la parte de la aldea, todo eso. Habían combates con la otra parte de nosotros, ¿verdad? La otra parte de los campamentos, del Quemado, por todo eso. Entonces aquello estaba por todos lados, ¿verdad? Entonces, y el puesto de mando, como dicen, joder y joder y joder, que pasáramos. En eso piden, bueno, nosotros que habíamos hecho el combate con el Belloso, habíamos quitado los equipos, los fusiles y todo eso. Estábamos bien equipados. Pero el Belloso estaba en este Mango Fest. Tenía el Mango Fest y tenía el amate mando. Todo eso lo tenía el Belloso tomado. Nos piden a un grupo de fuerzas especiales que fuera a explorar, ¿verdad? ¿Dónde podían? En eso de la exploración, empieza la exploración, porque era la fregadera del mando que nos pasáramos a cubrir. Entonces, en eso de la exploración, vieron compañeros buscando minas. En ese Mangón Fest estaba el Belloso, habían puesto una mina adelantada. Ahí muere un gran compañero, un gran combatiente, pero excelente, con el que habíamos hecho la operación con el Belloso. 4 días antes, 5 días antes en el Salitre. Y ahí muere este camarada, un teniente de nosotros, de Pseudónimo Vladimir, muere.